Hola, mis queridos estudiantes del quinto año B del Colegio San Luis. Les habla su profesor Manuel Droguet para dejarles esta clase de hoy de historia, recordando que estamos viendo la tercera unidad, la época colonial en América y Chile. Si ustedes recuerdan la clase pasada, cuando vimos la vida en la frontera hispano-mapuche en el territorio de Chile durante este periodo y las tensas relaciones que habían luego de establecerse una frontera en, en el sur de nuestro país. Y esa frontera, si ustedes lo recuerdan, fue el río Biobío. ¿Ya? Acuérdense. Esa frontera entonces mantuvo a los españoles al norte de ese límite, ese río, y a los mapuches viviendo tranquilamente hacia el sur. Entonces lo que vamos es la guerra de Arauco, o sea, el conflicto entre los españoles y mapuches durante la época colonial, cuando ambos cruzaban esa frontera y se atacaban mutuamente. Y ese conflicto se llamó la Guerra de Arauco, ¿ya? Que incluso algunos dicen que perdura hasta el día de hoy. Entonces, esta Guerra de Arauco, como dice ahí muy bien, es un conflicto. Conflicto es una guerra, ¿ya? Hay diferentes tipos de conflictos, en este caso conflicto armado, entre el pueblo mapuche, que obviamente se resistía a la dominación española, en el sur de nuestro país. El conflicto, durante la época colonial, duró prácticamente todo el colonia. Más de 300, como dice acá, si incluimos después de la época colonial. O sea, después de que Chile obtuvo su independencia, el conflicto continuó y continúa, como dicen algunos, hasta el día de hoy. Y esto hace, o hizo, que el periodo colonial en Chile sea muy distinto al resto de América. ¿Por qué? Porque este pueblo originario, este pueblo mapuche, no fue conquistado, no fue sometido. ¿Ya? El conflicto entre españoles y mapuches en la frontera, ¿ya? Y que se extendió durante todo el periodo colonial, más de 200 años, y continuó después de la independencia, como lo dice ahí. O sea, este conflicto no acabó con la independencia de Chile, sino que continuó. ¿Ya? Y lo que vamos a ver entonces, como fue un conflicto tenso, díganme ustedes, ¿qué guerra dura más de 2 siglos? ¿Qué guerra o qué conflicto va a durar tanto tiempo? Bueno, aquí tiene un ejemplo. Y si lo miramos bien, este conflicto perdura hasta el día de hoy. El conflicto mapuche en nuestro país es un tema que todavía no tiene solución. Ahora, nosotros como parte del programa de quinto básico, lo que estamos viendo, cómo fue este conflicto en la época colonial, que es la unidad que estamos viendo. ¿Ya? ¿Qué pasó durante la colonia con este conflicto? Fue un conflicto de más de 200 años, obviamente que pasó por distintas etapas. Todo conflicto que dura mucho tiempo siempre va a pasar por distintas etapas. ¿Ya? Y en este caso, ahí lo dice muy claramente, eh, bien significativas. La defensiva y el sistema de los parlamentos. ¿Ya? Ahí están detalladas las tres, para si ustedes quieren anotar, quieren extraer esta información que es relevante. O sea, la guerra de Arauco, durante la colonia, que duró más de 200 años, pasó por distintas etapas. Tres. La guerra ofensiva, defensiva y los parlamentos. Y a la izquierda, ustedes ven ese desglose. Incluso saben los años en que duró. De 1612 el primero, y el más extenso de todo fue el sistema de los parlamentos, que ya lo vamos a... Y vamos con el primero, la guerra ofensiva. Como ustedes recordarán en la clase anterior, durante la colonia, o a fines de la conquista, mejor dicho, se estableció un límite, que fue el río Biobío. Esa fue la frontera. ¿Ya? Y quien estableció ese límite fue este personaje que está aquí en la imagen, el gobernador Alonso de Rivera. Él propuso entonces establecer este límite, esta frontera que fue el río Biobío. ¿Ya? Entonces la idea de él era colocar el ejército español vigilando esa frontera, ¿ya? Para evitar los ataques de los mapuches, pero además hacer incursiones
o atacar a los mapuches cruzando esa frontera, ¿ya? A eso se llamó ofensiva. Ofensiva porque los españoles cruzaban la frontera y atacaban a los mapuches para ir ocupando el territorio de este pueblo, así lentamente. Pero, como dice ahí, este sistema o esta etapa de la guerra de Arauco fue un fracaso, como lo dice muy bien ahí el resumen. ¿Y por qué fue un fracaso? Porque solamente aumentó más la violencia. Los españoles al cruzar la frontera, lo único que ocasionaban, más que perjudicar, era que los mapuches reaccionaran más violentamente aún, atacando a los españoles cruzando la frontera también, hacia el otro lado. ¿Se fijan? Por lo tanto, esta etapa de la guerra de Arauco, llamada la guerra ofensiva, después del desastre de Curalaba hasta 1612, también no fue muy fructífera, que digamos, ¿ya? Lo único claro fue establecer el límite al río Biobío. Y aquí está la imagen característica de la guerra ofensiva. Vale decir, los españoles cruzaban la frontera y atacaban a los mapuches. Eso recibía un nombre, las malocas. También lo vimos en la clase anterior, si ustedes lo recuerdan. Las malocas eran los ataques que hacían los españoles aquí para tomar indígenas prisioneros y venderlos como esclavos, ¿ya? Pero los mapuches no se quedaban con esta afrenta o ataque, sino que una vez que recibían ese ataque, los mapuches cruzaban la frontera y atacaban a los poblados españoles, y ese ataque de los mapuches a los españoles. Y así como los españoles tomaban prisioneros, los mapuches también. Lo que más les dolía a los españoles era que los mapuches se raptaran que de española, como esta imagen apreciar, ¿eh? Entonces recuerden, malocas y malones. Pero, como esta guerra ofensiva lo único que trajo fue más violencia, se cambió de estrategia. Y que es una nueva estrategia, guerra de Arauco, fue un sacerdote jesuita llamado de Valdivia, el cual propuso cambiar la táctica y establecer la paz. Como buen sacerdote, obviamente que trataba de difundir la paz. ¿Y qué es lo que propuso él? Dejar de atacar y cruzar la frontera, dejar a los mapuches en paz y tranquilos, y mientras la paz estaba, él proponía enviar sacerdotes o misioneros al territorio mapuche para evangelizar a este pueblo de nuestro país, a los mapuches. Evangelizar quiere decir convertirlos al cristianismo, ¿ya? Entonces, de esa manera, este sacerdote decía que los mapuches al cristianismo, obviamente también fracasó, a pesar de que la idea era muy buena, y en un principio resultó, ¿ya? Porque se produjo una paz, los misioneros cruzaron la frontera, evangelizaron a algunos mapuches, pero lamentablemente no todos los mapuches estaban dispuestos a cambiar su cultura y sus creencias. Muchos misioneros fueron muertos por los mapuches, y además que la idea de no molestarlos, no atacar, tampoco se respetó, porque muchas veces, en cuando los españoles cruzaban la frontera y atacaban, y los mapuches lo mismo. Y por eso también esta etapa de la guerra de Arauco no resultó ofensiva, propuesta por el sacerdote Luis de Valdivia, ¿se fijan? Y los misioneros, en algunos casos, lograron su objetivo, en lo general, no tanto la paz ni en la religión católica, cristiana. La tercera etapa, que fue los parlamentos. Esta fue la etapa más larga, porque duró prácticamente 2 siglos. Como ninguna de las dos tácticas anteriores resultó, la guerra ofensiva y la defensiva, se estableció entonces un sistema de parlamento. ¿Y en qué consistía eso? En reuniones entre los principales autoridades españolas y mapuches en la frontera, en algún lugar de la frontera. ¿Y qué ocurría en esos parlamentos? Como ven las imágenes ahí, se reunían mapuches y españoles, se hacían obsequios, se regalaban, comían, bebían, se abrazaban, se regalaban y firmaban un acuerdo de paz, o sea, de que no pelearían más.
Y esos acuerdos de paz se respetaban, pero algunos duraban meses, otros duraban años, esos acuerdos de paz, y durante años la frontera estaba en paz, pero de repente alguien se olvidaba del acuerdo, cruzaba la frontera, atacaba, y nuevamente venía el conflicto. Y para solucionar ese conflicto, nuevamente se reunían en la frontera en otro parlamento, y nuevamente los obsequios, los regalos y todo lo demás para volver a firmar otra paz, y volver a hacerse acuerdos de no atacarse, y nuevamente volvía la paz a la frontera. Y así nuevamente pasaba un buen tiempo, muchos años, hasta que alguien rompía el acuerdo y nuevamente lo mismo. Y así pasaron los años y los siglos. Los parlamentos fueron los más importantes después durante la colonia y hasta fines del siglo XVIII. Los parlamentos más destacados es el Parlamento de Quilín en 1641, el Parlamento de Negrete en 1793. ¿Ya? Yo poseo un libro, no se lo voy a mostrar, que habla precisamente de un libro bastante extenso que habla de esto, de los parlamentos hispanos mapuches durante la época colonial. En este libro están contenidos todos los acuerdos que tomaban los españoles y mapuches en cada uno de los parlamentos que se realizaron en la época colonial. Es un tremendo libro que estoy leyendo para tener más información al respecto, ¿ya? Y que me obsequiaron gentilmente por ahí. Así que, entonces, resumen, la guerra de Arauco fue el conflicto entre españoles y mapuches durante la colonia, y como fue un conflicto bastante largo, bastante extenso, que duró más de 2 siglos, 3 siglos si tomamos después de la independencia, pasó por distintas etapas, 3: la guerra ofensiva, la defensiva y los parlamentos. ¿Eh? Y a los parlamentos, como dice acá, acudían el gobernador español y los caciques mapuches, en los cuales tomaban el acuerdo entonces de paz y se comprometían a no pelear más. Pero lamentablemente todo volvía nuevamente a cero cuando se producían estos ataques. Y finalmente, para que ustedes tengan y puedan realizar las actividades, les dejo estas actividades para que la hagan en su cuaderno, anoten las preguntas y con lo que van a ver o lo que ya observaron y vieron, pueden responderlas fácilmente. Tenemos 2 actividades: responder en forma breve, o sea, una respuesta corta, simple, en 2 o 3 palabras, o una pequeña frase, nada más, y términos pareados. Colocar el número que corresponde acá. Por ejemplo, Luis de Valdivia. ¿Quién fue Luis de Valdivia? Que vemos acá. Incursiones mapuches, línea fronteriza, sacerdotes jesuitas, encargado de convertir el cristianismo a los mapuches, personajes que asistían a los parlamentos, gobernador español que estableció el río Biobío como frontera. ¿Quién fue Luis de Valdivia? Le voy a ayudar con la primera. Sacerdote jesuita. Era un sacerdote el cual promovió la guerra defensiva, la segunda etapa de este conflicto. ¿Se fijan? Ustedes hacen la demás. Ojo, porque aquí hay más de las que están acá. Hay unas que sobran. Así que no se preocupen que les sobraron algunas. Les van a sobrar. Y responder en forma breve. Por ejemplo, nombre dado al conflicto entre españoles y mapuches durante la colonia. ¿Cómo se llamó este conflicto? Es el título que vimos hoy día, obviamente, el principal. ¿Eh? Personaje que propició la guerra defensiva, ya lo dijimos también. Eso, mis estimados y queridos estudiantes, chicos y chicas del 5º año B, para que tengan y puedan realizar la actividad de Historia y Geografía en este capítulo o en esta sesión de la Guerra de Arauco, en la unidad número 3, la colonia en América y en Chile. Entonces, les dejo este breve recuento de la clase que nos correspondía hoy para que ustedes la repasen y la puedan resolver como se las planteamos ahí al final de esto. Entonces, repasen el video, la pregunta, la responden y me envían por WhatsApp
la respuesta. ¿Ok?